La mayoría de la gente cree que dejamos de ir a la Luna porque no valía la pena el costo, o piensan que el interés público se desvaneció después de esas primeras misiones Apolo. Pero eso no es cierto. Yo conozco la verdadera razón, una verdad oculta bajo capas de mentiras, documentos tachados y susurros en pasillos oscuros. He guardado silencio por años, pero anoche, una transmisión cambió todo. No puedo callar más. Es hora de revelar lo que realmente sucedió allá arriba y por qué nunca regresamos. Estaba medio dormido en mi vieja cabaña en las montañas Blue Ridge, con un vaso de bourbon junto a la chimenea, cuando la radio cobró vida. La había instalado hace años, más como un pasatiempo que otra cosa. El equipo era antiguo, cubierto de polvo, con perillas oxidadas y cables enredados como una telaraña de recuerdos olvidados. Pero entre la estática, escuché algo que me congeló, una voz familiar de hace mucho tiempo, débil pero lo suficientemente clara como para hacerme estremecer. Aquí Apolo 18. Responda. Repito, aquí Apolo 18. Salté de mi silla, casi tirando la botella. Apolo 18. La misión que se suponía nunca había ocurrido. La misión que oficialmente no existía. Sin embargo, ahí estaba una voz transmitiendo después de tantos años. Mis manos temblaban mientras ajustaba la frecuencia, esperando, quizá rezando, que no estuviera perdiendo la razón o que esto no fuera una cruel trampa de la memoria. Pero la voz volvió a sonar, ahora con más urgencia, más rota. Harris, ¿me copias? Soy Miller. Necesitamos. Miller. Ese nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi mejor amigo, mi hermano en todo menos en la sangre. Y el hombre que nunca regresó de la misión de la que todos juramos nunca hablar. Nos dijeron que había muerto en un accidente de entrenamiento en el desierto de Nevada. Pero yo sabía mejor. Estuve allí cuando lo enviaron. Estuve allí cuando cerraron el libro sobre esa misión y nos ordenaron borrarla de nuestra memoria. Pero durante casi 50 años, el fantasma de Frank Miller ha rondado cada rincón de mi mente. Los archivos clasificados, las amenazas veladas, las llamadas en la noche que nadie contestaba. Y ahora, su voz estaba de vuelta, como si emergiera desde las profundidades del mar en lugar del espacio vacío y silencioso que conocíamos. Me apresuré a responder, mis dedos tambaleándose sobre los diales, tratando de enviar algo de vuelta. Pero no importaba cuánto ajustara la radio. Todo lo que obtenía era más estática, rota por breves ráfagas de ese mismo crujido escalofriante. Creí escuchar algo en el fondo, un zumbido leve, casi mecánico, o tal vez como un latido. Desafiaba la lógica. Apolo 18 fue oficialmente cancelado en 1970. Al público se le dijo que habíamos terminado con las misiones a la Luna después del Apolo 17. Pero hubo una más. En aquel entonces, yo era ingeniero de comunicaciones, uno de los pocos con autorización para proyectos especiales. Nos dijeron que Apolo 18 era solo una misión de reconocimiento rutinaria, otra razón para justificar el presupuesto, otro ejercicio para plantar una bandera. Pero Frank me llamó la noche antes de que despegaran. Puedo recordar cada palabra que me dijo, como si hubiera sido ayer. No nos están diciendo todo, John. ¿Hay algo allá afuera? Algo que no quieren que veamos. Si no regreso, prométeme que averiguarás por qué. Y luego, así como así, él se fue. Lo clasificaron todo. Dijeron que murió justo ahí en la plataforma de lanzamiento, una fuga de combustible, un terrible accidente. Cerraron la base, reasignaron a todos y lo borraron de la historia como si nunca hubiera pasado. Traté de buscar respuestas, pero cada puerta se me cerraba. Cuando intenté preguntar, quedó claro. La gente o estaba demasiado asustada o demasiado bien pagada para hablar. Eventualmente, me rendí. Me sumergí en mi trabajo, tomé una jubilación anticipada y me mudé aquí a las montañas, ahogando mis recuerdos en bourbon hasta esta noche, hasta que la voz de Frank me llamó de regreso desde la tumba que había construido para mí mismo. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si alguien me estuviera observando desde las sombras de mi propia cabaña. Miré alrededor, medio esperando ver a un hombre de traje negro y sonrisa delgada. Pero no había nada, solo el suave susurro del viento afuera y el constante crujido de la radio. Me acerqué al receptor, con el corazón latiendo a 1000. Asterisco, Frank, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Asterisco. La respuesta llegó al instante, pero no era lo que esperaba. Un gruñido bajo y distorsionado resonó por el altavoz, como metal rasgando metal. Luego, una risa profunda y gutural, un sonido como de alguien que sabía algo que yo ignoraba. La sangre se me heló. Conocía ese sonido. Lo había escuchado una vez antes, en una frecuencia distinta,
cuando aún estaba en la NASA, cuando todavía enviábamos misiones. Asterisco aquí Apolo 18, respondan. Dios, ayúdanos, están aquí. Asterisco. Y luego, silencio. No cualquier silencio, sino el tipo que te oprime, pesado y denso, como si el aire mismo contuviera el aliento. Mi pulso retumbaba en la garganta, la respiración entrecortada y agitada. Sabía que tenía que buscar mis archivos, esos que había escondido, guardados en una caja de metal bajo las tablas del suelo. Documentos que nunca debía haber conservado, notas que tomé cuando supe que las cosas se estaban desmoronando. Caí al suelo, arrancando la tabla suelta con las manos desnudas, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Mis manos temblaban mientras sacaba la caja, la abría y revisaba los archivos desgastados, amarillentos, manchados de agua, pero aún ahí. Desesperado, hojeé los papeles, buscando algo que pudiera explicar lo que acababa de escuchar. Y ahí estaba, una fotografía, en blanco y negro, granulada. Mostraba a Frank en su traje, de pie sobre una superficie que parecía la luna. Pero junto a él, había algo más, una figura, no del todo humana, de aspecto decaído y esquelético, con una forma que parecía casi familiar. Y al fondo, justo detrás del módulo lunar, una sombra que no debería estar ahí. Se me erizó la piel. Supe, en ese momento, que lo que le había ocurrido a Frank y a su tripulación no fue un accidente. Y supe por qué nunca regresamos a la luna. Porque algo sigue allá arriba, esperando. En el abrasador calor de 1976, la noche desértica no ofrecía alivio. Oculto bajo las arenas de Nevada yacía una instalación conocida solo por unos cuantos. La llamábamos el búnker, pero era mucho más que eso. Un extenso laberinto subterráneo de laboratorios, salas de control y centros de comunicación construido con un solo propósito en mente: Apolo 18. Oficialmente, no existía. Extraoficialmente, era el último lugar en el que alguien querría terminar. Me trajeron porque confiaban en mí, alguien que no investigaría demasiado. Pero la confianza tiene sus límites. En el momento en que puse un pie en esa sala de control, sentí el peso del misterio de la misión. Para empezar, estaba la doctora Evelyn Green, un nombre desconocido para todos. Alta, con ojos penetrantes, siempre sujetaba su libreta como si contuviera secretos jamás revelados. Decían que su intelecto no tenía igual, pero también era conocida por ser esquiva, informada aparte del resto, mantenida a distancia. Luego estaba el coronel Richard Hayes, el comandante de la misión. Estoico e imponente. Era un hombre que hablaba solo cuando era necesario, con una mirada tan afilada que intimidaba hasta a los oficiales más experimentados. Inspiraba respeto, pero su verdadero yo permanecía oculto bajo una capa de misterio. No confiaba en mí, y el sentimiento era mutuo. Pero había una cara familiar: Frank Miller, mi amigo de toda la vida y el único en quien podía confiar en medio del caos. Mostraba su sonrisa habitual, incluso cuando la situación se volvía tensa. Astronauta experimentado, había visto de todo y nunca se acobardaba ante el peligro. Un día más en el trabajo, decía, pero podía ver la tensión en sus ojos. Sabía, igual que yo, que algo no estaba bien en esta misión. Las órdenes eran claras en el papel: investigar señales extrañas detectadas por un satélite cerca del lado oscuro de la Luna y, si era necesario, recoger muestras. Pero desde el momento en que entré, la sensación de estar a oscuras era innegable. Los informes estaban censurados, los informes previos eran vagos, y cualquier intento de aclaración era recibido con miradas frías o respuestas evasivas. Solo lo necesario, Harris, decía Hayes con frialdad cada vez que intentaba insistir. Pero no era solo el secretismo lo que me ponía los nervios de punta. Era como Green y Hayes susurraban constantemente, siempre mirando por encima de sus hombros como si alguien los estuviera vigilando. Intenté hablar con Frank sobre eso, pero él solo se encogió de hombros. ¿Están nerviosos?, dijo. Pero eso no es nada nuevo, ¿verdad? El lanzamiento fue impecable, sin un solo fallo, puntual. Todo era rutina hasta que la nave entró en órbita lunar. Ahí empezaron los primeros problemas: pequeños fallos en la señal, ligeros inconvenientes técnicos. Luego comenzaron las transmisiones, ruidos extraños, tenues y fragmentados, como susurros en un idioma que no lograba identificar. ¿Estás escuchando esto, Harris? La voz de Frank crujía en el auricular. Ajusté los controles, intentando eliminar la interferencia, pero los extraños susurros solo se intensificaban, repitiéndose como un canto fragmentado en algún dialecto extranjero.
Debe ser interferencia solar, murmuró Hayes, pero su tono dejaba claro que dudaba. El rostro de Green estaba pálido. Sus manos apretaban esa libreta como si fuera su salvavidas. De reojo. Vi sus notas una vez, apenas un instante, y lo que vi me provocó un escalofrío. Un dibujo, tosco pero inconfundible, de una figura, una forma que desafiaba cualquier aspecto humano. Al día siguiente, la voz de Frank crujió en las comunicaciones, más intensa que antes. Harris, tenemos movimiento. Está en las sombras, en la superficie. ¿Puedes confirmar? Mi pulso se aceleró mientras escaneaba las transmisiones satelitales. Y ahí estaba. Una sombra. Tenue pero inconfundible, moviéndose sobre el terreno lunar donde no debería haber movimiento alguno. Un sudor frío cubrió mi frente. No veo nada aquí, dije, intentando mantener mi voz firme. Pero Frank no estaba convencido. John, lo vemos. Ahí está, la voz de Hayes interrumpió, fría y autoritaria. Mantén la concentración, Miller. Sigue el plan. Procede a las coordenadas. Pero la inquietud iba en aumento. Los fallos de los equipos comenzaron. Los indicadores de oxígeno parpadeaban, los sistemas de navegación se congelaban. El tono de Frank se tensó, con un matiz que nunca le había escuchado antes. Harris, te juro que hay algo aquí. Nos está observando. Hayes cortó las comunicaciones abruptamente. Mientras tanto, Green estaba escribiendo en esa libreta, con los ojos desorbitados y murmurando en voz baja. Me acerqué, sintiendo el miedo enredarse en mi pecho. ¿Qué es? ¿Qué nos están ocultando? Ella levantó la mirada, con el rostro pálido y la voz temblando mientras susurraba. No estamos solos. El temblor en sus palabras hablaba de un miedo demasiado real, demasiado profundo. Miedo de algo visto e irrevocablemente conocido. Hayes golpeó la consola con la mano. Basta, Green. Estamos aquí para recolectar, no para especular. El silencio que siguió fue sofocante hasta que la voz de Frank, ahora más baja, casi frágil, se escuchó de nuevo. Harris, hay una estructura aquí. No es natural. Y hay algo dentro. Creo que nos está esperando. La línea se cortó. Cambié de canal, escaneé frecuencias, pero solo recibí estática. El estómago se me hizo un nudo mientras los segundos pasaban, sintiéndose como una eternidad, hasta que la voz de Frank volvió, cruda con pánico. Está vivo. Se está moviendo. Tenemos que salir de aquí. Los sollozos silenciosos de Green acentuaban la tensión en la sala, resonando contra las frías paredes de metal. Hayes gritaba órdenes, su voz atrapada entre la ira y el miedo, una expresión que nunca antes había visto en él. Mis manos empezaron a temblar, cada respiración más superficial que la anterior. Harris, John, si estás ahí. La voz de Frank se quebró, cargada de una desesperación que era nueva y aterradora. Nos mintieron. Ellos sabían que algo estaba aquí. Miré a Green. Su rostro era fantasmal, con la mirada fija en su libreta abierta, llena de símbolos que parecían retorcerse de forma antinatural, casi como si latieran en la página. Hayes seguía intentando retomar el control, gritando por la radio, pero sabía que todo se escapaba de nuestras manos. En las pantallas, sombras se deslizaban, más oscuras que la noche lunar, moviéndose de formas caóticas y sin sentido. El frío no solo estaba en la sala, estaba dentro de mí, un miedo primitivo y punzante. Y luego, justo antes de que todo quedara en silencio, lo escuché, suave, casi mecánico. Un sonido que imitaba una risa, pero sin nada de humano. Retumbó en mi mente, dejándome con una sola certeza. Algo andaba terriblemente mal. Harris, por favor, ayúdanos. Un débil ruego se deslizó en medio de la estática. Luego cayó en silencio. El tipo de silencio que se traga los secretos, ocultándolos más allá de los cráteres más oscuros de la luna. La voz de Frank se rompió, temblorosa y cargada de tensión. John, es enorme. Más grande de lo que jamás imaginamos. Medio enterrado, como si hubiera estado aquí por siglos. O más. Su respiración era rápida y entrecortada, cada palabra salida con dificultad, como si algo le estuviera quitando el aire. No es piedra. Es casi como si estuviera vivo. Las cámaras de superficie enviaron imágenes borrosas y distorsionadas, capturando la forma misteriosa que sobresalía de la superficie lunar. Sus bordes eran lisos, demasiado lisos, fluyendo de una manera inquietante y antinatural, como si estuviera intencionalmente camuflado. Esta cosa no pertenecía al árido suelo lunar.
Su superficie brillaba débilmente bajo la luz del sol, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Antigua pero de algún modo, viva. La voz de A interrumpió, aguda y autoritaria. Mantente enfocado, Miller. Esto no es una excursión turística. Green confirmó los hallazgos, con las manos temblando ligeramente mientras susurraba. Es una coincidencia, la misma señal que encontramos en el 69. Dudó un momento y luego añadió, esta estructura está emitiendo señales. La respiración de Frank era pesada, irregular. ¿Estás diciendo que no fuimos los primeros en descubrir esto? Pero Green no respondió. Su mirada estaba fija en la forma alienígena ante ellos, con un destello de algo. ¿Era reconocimiento o miedo? Cruzando por su rostro. Ignorando su pregunta, dio órdenes con firmeza. Miller, ve a la entrada. Green, toma muestras. Sea lo que sea, lo aseguramos antes de la extracción. Frank avanzó, cada paso lento y medido sobre la polvorienta superficie de la luna. No me gusta esto, John, murmuró, casi para sí mismo. Ni tantito. Aún así, continuó hacia la entrada oscura y abierta, que parecía absorber la luz a su alrededor. Dentro, la oscuridad era casi total, rota solo por los haces de luz de sus cascos mientras partículas de polvo lunar flotaban en el aire como estrellas alteradas. Entonces, en el corazón de la cámara, lo encontraron. Una figura yacía doblada, medio cubierta de polvo, con sus extremidades torcidas en ángulos extraños. Al principio, casi parecía humana, pero al acercarse Frank, los detalles se hicieron más claros. Su piel, o lo que quedaba de ella, estaba estirada y casi translúcida, tirante sobre un marco esquelético. Su cabeza era alargada, con ojos hundidos en profundas cuencas vacías, y su boca ligeramente abierta, como atrapada en un grito silencioso. Green soltó un jadeo, dejando caer su libreta. Dios mío, es. Su voz se desvaneció, y su respiración temblorosa resonó en los audífonos, cada exhalación marcada por el miedo. Frank miró hacia atrás, su voz endurecida. ¿Qué es esto, Green? ¿Sabes algo? Lo reconoces, ¿verdad? Green no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en la figura, con una mezcla inquietante de miedo y algo más difícil de identificar. Hemos visto rastros de esta forma, en muestras de Apolo 11. Tragó saliva, su voz apenas un susurro. Ellos sabían. Siempre supieron que había algo aquí. No dudó. Su voz era firme como el acero. Empáquelo. Lo llevamos con nosotros. Frank se giró, su voz cargada de ira. ¿Estás loco? Ni siquiera sabemos qué es, de lo que es capaz. Hayes lo interrumpió de golpe. Esa es una orden, Miller. Estamos aquí para recuperar, no para cuestionar. Green avanzó, sacando una bolsa de contención, sus manos temblorosas. Nos estamos quedando sin tiempo, murmuró, casi para sí misma. Pero Frank no se movió, su voz descendiendo a un gruñido. Coronel, esta cosa no pertenece aquí. Deberíamos dejarla. Hayes se acercó, su tono duro e inflexible. Miller, estás aquí para seguir órdenes, no para debatirlas. Green dudó, pero finalmente se inclinó, rozando la piel de la criatura con las puntas de los dedos. Al tocarla, el suelo pareció vibrar, un bajo retumbo resonando a través de la estructura. ¿Qué fue eso? La voz de Frank estaba tensa por el pánico. Empáquelo y vámonos, ordenó Hayes con un grito. Green rápidamente aseguró la figura en la bolsa de contención, sellándola, aunque su voz temblaba al confirmar. «O lo tenemos». La confianza en sus palabras sonaba vacía, casi como si ella misma dudara de ellas. De repente, la oscuridad los envolvió. Las luces parpadearon, y por un instante, solo el sonido de sus respiraciones rápidas y entrecortadas llenó el silencio. Entonces, rompiendo la quietud, surgió una voz, fría, mecánica, y sin emoción. Parecía reverberar desde lo más profundo de la luna misma. No deberían estar aquí. Los intercomunicadores se llenaron de estática, y Frank maldijo por lo bajo. ¿Qué fue eso?, gritó Hayes, tratando de retomar el control. Miller, informa. Green, ¿qué está pasando? Las sombras empezaron a moverse, arremolinándose a su alrededor, desplazándose como líquido en la tenue luz, acercándose poco a poco. Se está moviendo. La voz de Frank era frenética. Las sombras se están moviendo. Los sistemas del módulo comenzaron a fallar, uno tras otro.
Observé horrorizado mientras las pantallas de telemetría mostraban advertencias. Luces rojas parpadeando con urgencia. Los niveles de oxígeno cayeron, la energía fluctuó, y las comunicaciones comenzaron a fragmentarse. La voz de Green se abrió paso, apenas audible entre la estática y el caos. Tenemos que irnos. Ahora. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras se cerraron, tomando formas que desafiaban toda lógica, toda física. Hayes gritó desesperado. Vayan al módulo. Ahora. La respiración de Frank era entrecortada, su voz teñida de miedo. Están justo detrás de nosotros. Tentáculos de oscuridad se extendían, deslizándose por el suelo y trepando los soportes de aterrizaje del módulo. Entonces, la voz volvió, más fría esta vez, como si resonara desde el vasto, vacío espacio en sí. No son bienvenidos. Los motores del módulo se encendieron, chisporroteando con vida, pero luchaban mientras la energía se agotaba. Estamos perdiendo energía, gritó Green, el pánico agudo en su voz. No vamos a lograrlo. La oscuridad se espesó, tragándose los últimos destellos de luz. La estructura a su alrededor palpitaba con una energía que se sentía antigua y ominosa. Las últimas palabras de Frank cortaron la estática. Su voz una mezcla de terror y desafío. Sácanos de aquí, John. Ellos vienen. Y luego, en un instante, la transmisión se cortó. Los monitores se apagaron, las pantallas se volvieron negras. Me quedé solo en la quietud de la sala de control. El único sonido era mi propia respiración entrecortada. Esa última, inquietante transmisión resonaba en mi mente. No debieron venir. Los trajeron de regreso en la oscuridad de la noche, sin anuncios, sin reporteros, sin celebraciones. Solo un retorno callado y frío bajo el manto de la noche. Los astronautas, si aún se les podía llamar así, parecían sombras de las personas que alguna vez fueron. Frank estaba encorvado. Sus ojos se movían inquietos por la habitación, su piel pálida y cerúlea, como si hubiera envejecido una década desde la última vez que escuché su voz. La doctora Green también parecía diferente. No aterrada, exactamente, sino vacía. Su mirada era distante, sus movimientos rígidos, como si estuviera atrapada en una pesadilla, repitiendo los mismos momentos una y otra vez. Los separaron de inmediato. A Green la escoltaron un grupo de hombres de traje oscuro, sus rostros inexpresivos, sus movimientos precisos y casi militares. No llevaban insignias, y nunca los había visto por aquí. Pero sus ojos sobre mí eran fríos, indiferentes, como si me evaluaran como a un problema a resolver. Guiaron a Green a través del hangar, la metieron en una camioneta negra sin distintivos, y esa fue la última vez que la vi. Frank, por otro lado, fue retenido en una pequeña celda sin ventanas en el borde de la instalación, una supuesta sala de interrogatorio con un espejo unidireccional. Pero yo sabía bien qué significaba. Me colé disfrazado de mantenimiento solo para echarle un vistazo. Se veía terrible, con los ojos inyectados de sangre, las manos temblorosas, y la voz un susurro débil y quebrado. John, ellos están vigilando, siempre están vigilando. ¿Qué pasó allá arriba, Frank? Le pregunté, manteniendo la voz baja y lanzando una mirada cautelosa por encima del hombro. ¿Qué viste? Sacudió la cabeza, los ojos abiertos y desorbitados, como un animal atrapado. ¿No estábamos solos? John, hay algo allá afuera, algo que no quieren que sepamos. Se inclinó más cerca, su voz apenas un susurro. Lo sabían, John, sabían que algo nos estaba esperando allá arriba, y ahora intentan enterrarlo. Y a nosotros con eso. Antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió de golpe. Dos hombres lo sujetaron por los hombros, llevándoselo. Ya basta, Miller, dijo uno de ellos con brusquedad. Has dicho demasiado. Frank forcejeó, gritando por encima del hombro. John, encuentra a Green. Descubre que sabía. Luego se lo llevaron, y yo me quedé ahí solo, con el corazón acelerado, sabiendo que ya había llegado demasiado lejos. Al día siguiente, me llamaron a una reunión. Me entregaron un archivo grueso, marcado con un top secret en rojo. Adentro había fotos oscuras y borrosas, pero las imágenes eran lo bastante claras, imágenes de la figura alienígena que habían encontrado en la luna. Y entonces vi la escritura de Green al final de una de las fotos. Lo sabían. Esto no ha terminado. Apenas tuve tiempo de procesarlo antes de que empezaran las amenazas. Una llamada en plena noche, sin voz en la línea, solo respiración. La sensación de ser vigilado, de sentir mirada sobre mí, donde quiera que iba. Una nota deslizada bajo mi puerta,
con una caligrafía precisa y mecánica. Mantente en silencio. O atente a las consecuencias. Pero no podía dejarlo así. Comencé a investigar, con cuidado y en silencio. Cuanto más descubría, más extraño se volvía todo. Detalles raros que no cuadraban, personas que desaparecían sin dejar rastro, rumores susurrados sobre cosas que se movían en la oscuridad donde nada debería estar. Me mantuve bajo perfil en el trabajo, dando la impresión de que había dejado todo atrás, pero nunca dejé de buscar. Luego, una noche, alguien llamó a mi puerta. Un hombre alto y delgado con un leve tic nervioso en el ojo estaba allí. Se presentó como Paul Harper, diciendo ser periodista. Pero su ropa estaba demasiado impecable, sus zapatos demasiado bien lustrados. He estado siguiendo la historia del Apolo 18 durante años, dijo, su voz una extraña mezcla de miedo y urgencia. No sabes ni la mitad. Esto va mucho más profundo de lo que crees. ¿La misión? Solo fue el comienzo. Abrió una carpeta, revelando páginas de documentos, imágenes borrosas de objetos no identificados, mapas con círculos rojos alrededor de lugares que parecían al azar. Esto es solo el principio, explicó, señalando cada pieza. Avistamientos, desapariciones de astronautas, pilotos, incluso civiles comunes, todos conectados por las mismas señales, el mismo patrón. Y siempre encubierto. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo sabes todo esto? Sus ojos recorrieron el lugar mientras se inclinaba más cerca. Porque los he estado siguiendo. He rastreado a las personas que silenciaron, las historias que intentaron borrar. Y encontré algo más grande. Hay otros, John. Otros que no regresaron. Otros que vieron demasiado. No quería creerle, pero algo en sus palabras resonó con todo lo que yo había experimentado. Me entregó una grabadora. Esto, dijo, bajando la voz, es una grabación de un piloto que vio algo. Algo en la luna, antes del Apolo 18. Desapareció una semana después de hacerla. Solo escucha. Presioné play, y a través de la estática, una voz agrietada por el miedo llenó la habitación. Hay algo aquí arriba. No es humano. Nos está observando. Nunca debimos venir. La grabación se cortó abruptamente, dejándome con un frío terror. ¿Por qué me muestras esto? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque ahora ellos te están vigilando a ti. John, respondió Harper con gravedad. Y harán lo que sea necesario para mantener esto en silencio. Ya lo han hecho antes. Lo harán de nuevo. Necesitas ser cuidadoso, muy cuidadoso. Con eso, se escabulló por la puerta, dejándome solo con la grabadora, mientras un sentimiento de angustia me envolvía. Desde esa noche, nada se sentía seguro. Las sombras parecían más oscuras, cada pequeño sonido se amplificaba. Empecé a recibir llamadas a horas extrañas, sin voces, solo silencio al otro lado de la línea. Mi correo llegaba abierto y vuelto a cerrar. Veía figuras en autos oscuros estacionados frente a mi casa, sus rostros ocultos tras vidrios polarizados. Empecé a notar destellos de luz en el cielo nocturno, sombras moviéndose en lugares donde no deberían estar. Mi corazón latía rápido cada vez que salía de casa, en cada esquina que giraba. Me estaba vigilando, siguiendo, pero no había forma de probarlo. Intenté contactar a viejos conocidos, pero uno a uno, dejaron de responder. Se estaban cerrando, cortando cada camino, aislándome. Luego, una noche, los frenos de mi auto fallaron. Apenas logré desviarme del camino, esquivando un árbol por poco. Tambaleándome al salir del coche, aturdido y con la cabeza latiendo, supe que no era un accidente. Se estaban acercando, poco a poco, y no se detendrían ante nada para proteger sus secretos, enterrados demasiado profundo para arriesgarse a que salieran a la luz. Sabía que yo era el siguiente, pero tenía que seguir. Lo que estaban ocultando iba más allá de cualquier cosa que hubiera anticipado. Entendí el riesgo en el momento en que decidí hacer esto público. Pero hay verdades que se te clavan, que se entierran hasta que no puedes pensar en nada más. No podía seguir viviendo bajo el peso de sus mentiras y medias verdades, susurradas a puerta cerrada. La gente merecía saber por qué nunca volvimos. Preparé una transmisión en vivo, conectada a través de una red de servidores proxy para retrasarlos. La pantalla cobró vida, mi rostro reflejándose. Un hombre mayor, desgastado por los años, cargado con secretos demasiado pesados para seguir ocultos. Me incliné hacia adelante, mi voz firme y clara. Les han mentido, comencé. Durante más de 50 años, les han contado la misma historia. Dejamos de ir a la luna porque perdimos el interés, porque ya no había nada que descubrir. Eso no es verdad.
No volvimos porque encontramos algo allá arriba, algo que nunca debimos haber encontrado. Tomé una respiración profunda, consciente de que cada palabra probablemente estaba siendo rastreada. En el Apolo 11, perturbamos algo, continué. Una presencia antigua, oculta bajo la superficie lunar. No se lo dijeron al público, ni siquiera a la mayoría de la NASA. Pero lo sabían, desde el momento en que Neil Armstrong puso pie en la superficie lunar. Lo sabían. Hice una pausa, observando cómo aumentaba el número de espectadores, la curiosidad alimentando a cada uno. Estaban listos. Todo comenzó con un sonido, dije. Una señal, proveniente del lado oscuro de la luna. Algo que no era de este mundo. Dijeron que era interferencia, pero no lo era. Por eso lanzaron el Apolo 18. Me incliné un poco más, dejando que el peso de mis palabras calara hondo. Apolo 18 no fue solo una misión. Fue enviado a investigar, a recuperar algo. Pero nunca le dijeron a la tripulación que los esperaba allá arriba. No les advirtieron que podrían despertar algo. Describí la estructura que el equipo encontró, las señales extrañas, las sombras que parecían moverse con intención, conscientes de su presencia. Recordé las últimas palabras de Frank, el miedo en su voz mientras pedía ayuda mientras las sombras lo rodeaban. Él y su equipo se habían enfrentado a algo más allá de nuestra comprensión, algo que acechaba, algo que deseaba mantenerse oculto. Mientras hablaba, imágenes aparecieron en la pantalla, escaneos que logré guardar de los archivos clasificados, la figura alienígena, símbolos crípticos garabateados en la letra de la doctora Green, patrones extraños que aparecían en la superficie lunar. Nos han estado observando desde entonces. Esperando. Y ahora, no estamos preparados para lo que viene. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, la sensación de que mi tiempo se agotaba. Me estabilicé, mirando directamente a la cámara. Tienen que entender, no estamos solos, nunca lo hemos estado. Y ahora, ellos saben que estamos conscientes de su existencia. No solo están allá afuera, están aquí, entre nosotros. Nos han estado observando. Como si estuviera planeado. Un leve susurro vino desde afuera de mi ventana, una sombra moviéndose más allá del cristal. Mi corazón se aceleró, mi respiración se detuvo, pero me obligué a continuar. Vendrán por mí, como lo han hecho con otros. Pero ustedes necesitan estar al tanto. Necesitan estar listos. De repente, las luces parpadearon y la pantalla se llenó de estática. Mi voz se elevó por encima de la interferencia. Están aquí. Siempre lo han estado. Y ahora, están tomando acción. No crean la historia que les han contado. La pantalla se oscureció, el aire se llenó de estática, y el silencio cayó, pesado, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Luego, la transmisión se reanudó, y una voz que no era la mía irrumpió, distorsionada y ominosa. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Las palabras resonaron, escalofriantes y persistentes. Mientras el video mostraba una vasta sombra pasando sobre la superficie lunar, más grande que cualquier característica natural, moviéndose en desafío a la luz fría de la luna. La imagen parpadeó una vez, luego dos, y después la transmisión se cortó por completo. Oscuridad. Silencio. Uno que se extendió. Las palabras que había pronunciado quedaron en el aire como una advertencia final. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. En algún lugar, en las vastas profundidades del espacio, algo había sido despertado. Y aquí abajo, apenas estábamos comenzando a entender lo que habíamos provocado. La verdad finalmente salió a la luz, pero ya era demasiado tarde para deshacer lo que se había puesto en marcha, demasiado tarde para escapar de los ojos que nos habían estado observando todo este tiempo. Y la pregunta que quedó en el aire, la que nadie se atrevía a formular. ¿Qué pasa ahora?